Hechos 20, comenzando con el versículo 32. El texto se encuentra en el 35. Hechos 20 y 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieran para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El énfasis en esta bienaventuranza del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Quiero darle el secreto del éxito espiritual, cómo podemos ser bendecidos y una bendición, cómo podemos lograr tener una vida espiritual de bendición, como Dios prometió a Abraham: te bendeciré y serás una bendición. Esta bienaventuranza es básicamente el centro espiritual de la Biblia. No está en el Sermón del Monte, en los 8 bienaventuranzas, ni sabemos dónde San Pablo lo habrá oído, o por revelación o alguno de los apóstoles en una predicación lo han dicho, y aquí Pablo lo repite. Más bienaventurado es dar que recibir. Significa esta palabra bienaventurado, éxito espiritual, significa la felicidad del alma, significa un bienestar interior. Cuando comenzamos a dar, impulsado por el amor de Dios, es la expresión de la vida del Espíritu. El corazón de Dios se expresa en dar. Dios es generoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, de tener esta bienaventuranza, tenemos riqueza del alma. Es totalmente contrario a la naturaleza humana. Nosotros, sin Cristo, nosotros en nuestro estado de depravación y degeneración, decimos interiormente: más bienaventurado cosa es recibir que dar. Es la naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva. Expresado o no expresado, pedimos, buscamos, siempre lo que hay dentro del corazón del hombre es: mejor que me dan de que yo tengo que dar. Queremos recibir más una subvención del Estado que pagar impuestos, ¿verdad? ¿O tú no? ¿Prefieres recibir el dinero del paro que tener que trabajar? Dios ama al dador alegre y Dios bendice al dador alegre. Dios ha puesto sus leyes del éxito en el universo. Y el que da generosamente, recoge generosamente. El que da poco o es tacaño, pues tampoco va a cosechar. Adán y Eva tenían un huerto. Cuando Dios hizo el hombre, le puso en un huerto, no le puso en una ciudad. Yo estaba en Nueva York, la calle principal, estaba Madison Square Garden, estaban los centros de esta gran metrópoli. Y para mí es un infierno. Cuando Dios hizo el hombre, no le puso en Avenida Quinta de Nueva York, le puso en un huerto. Aleluya. Con animales, con árboles frutíferas. Y dijo: todo esto puedes comer. Todo es tuyo. Yo no sé cuántos centenares de árboles había. Y seguramente en el Edén había centenares de tipos de árboles. Y Dios dice: todo esto puede comer, pero de esta no. Y aquí hay un principio espiritual.
quisieran tomar algo que no le pertenecía. Quisieran coger algo prohibido. En vez de dar a Dios, querían coger de Dios. Ya fueron envenenados por Satanás. Satanás entró y puso la semilla del egoísmo en el corazón de Eva. Comenzó a pervertir esa inocencia. Y en vez de mirar todo lo que tenía, comenzó a quejar que no podía obtener esto. Lo demás no la satisfacía, solamente tenía que conseguir lo que estaba prohibido. Dios quería algo de ellos y Dios quería el honor, el respeto, la obediencia. Y ellos, en vez de darle ese honor, respeto y obediencia, quieran romper la ley divina. Puedes preguntar por qué Dios puso el árbol. No lo sé. Pero yo creo no tenemos oportunidad de elegir. Ninguna virtud puede crecer en nuestro ser. Por ejemplo, el amor no se le puede obligar. Es algo que decidimos hacer, amar o no amar. Y Dios quiso que sus hijos le amasen como Él les amó a ellos. Tuvo que poner la alternativa. Romanos capítulo 1 leemos versículo 21, Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, hablaba de la gente antigua, no le honraran como a Dios, ni le dieran gracias, sino que hicieran vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Dios pide algo de nosotros. ¿Qué pide? Honra como Dios y de darle las gracias. Dios quiere que le damos la gracia. Es algo que podemos dar. Tú dices, pues no tengo nada. Puedes darle la gracia. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por lo que no me has dado. Gracias por el aire que respiro, por el cuerpo que tengo, por las oportunidades que me has dado, por el evangelio que he escuchado. Gracias, Señor. Y cuando el hombre comienza a pervertirse, no honra a Dios ni le da gracia, y algo va cambiando en su interior. Tenemos la historia bien clara del hijo pródigo. Dice, papá, dame lo que me pertenece. Dame la parte de la herencia. Ese no le pertenecía. El padre no tenía ninguna obligación a darle ese dinero. Era por gracia. Pero el corazón del hombre, desde Adán y Eva, pervertido, torcido, siempre dice, dame lo que me pertenece. Esto es mío, yo lo quiero. Los niños, cuando comienzan a andar y a hablar, ¿ha visto algunas peleas entre niños? Por una muñeca o por algo, se agarran el pelo y comienzan a gritar. ¿Qué dicen? Dame mío, dame mío. ¿Es así? Dame mío. Y siempre la pelea por el mío. Por eso dice Jesucristo, más bienaventurada cosa, más feliz, más gozoso, es dar que recibir. Entonces el hijo pródigo tenía este problema como todos nosotros. Quería recibir. Y el padre lo dejó, el padre lo dio. El padre era bondadoso, benigno y le dio. Seguramente avisándole de los peligros, seguramente diciendo lo que iba a pasar, pero le dio esa libertad como Dios nos da a nosotros, libertad. La gente dice, ¿el mundo por qué está así? Si hay un Dios, ¿por qué? Pero luego si Dios controlaba todo, decían, Dios es un dictador, no me deja libre. No quieren dictador y tampoco quieren la maldad. Pero el hombre elige. ¿Por qué hay guerras? Porque el hombre pelea. Y así es. El corazón del hombre es así, torcido. Quiere, dame. Dios dice, ¿quieres ser feliz? Comienza a dar. Notamos en las comunidades, cuando comienzan a trabajar con su corazón alegremente, y cuando trabajan sin que nadie ve, ya veo que Dios está haciendo una obra en sus corazones. La única cosa que tenemos derecho de pedir es decir, Señor, dame la oportunidad de dar. Dame la oportunidad de dar. Dame la oportunidad de amar. Dame la oportunidad de servir.
Y es bueno cuando podemos orar así. Señor, quiero dar. Dame oportunidades. ¿Qué pastor no le gustaría un miembro así? Que venga el pastor. Dame la oportunidad de servir aquí. Qué alegría, ¿verdad? Sin demandar. Decir, quiero servir, quiero dar, quiero amar. Recuerdo la historia, creo que lo conté aquí antes, del granjero que tenía una vaca que era bastante nerviosa, bastante mala esta vaca. Y el vecino le preguntó al granjero, ¿cuánto leche da tu vaca? Esta vaca, ¿cuánto leche da? Dice, esta no da nada. Hay que sacársela a la fuerza. Tengo que amarrarle las patas, amarrarle los cuernos y quitársela, porque no da nada. Y a veces el corazón del hombre es así. Para que Dios le saque algo, tiene que ponerle boca arriba en un hospital. Luego comienza a pensar, hay un Dios, Señor. Primera cosa que hace es pedir. Aunque ha vivido toda la vida sin Dios, sin esperanza, blasfemándole, la primera cosa que hace cuando piensa en Dios es pedirle. ¿No es así? ¿O no? Es pedirle. Dios es tan bueno que aún la primera cosa, fíjese si tú tuvieras un hijo que se fuera de casa con 16, 17 años y luego regresa con 35 y la primera cosa que llega en casa es pedirte, no nos cae muy bien, ¿verdad? Y aún así Dios dice, ven a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué bueno es Dios. Y Dios quiere no solamente salvar tu alma, Él quiere cambiar nuestro carácter, cambiar nuestros corazones, hacernos como Cristo que dio y dio y dio y siguió dando hasta el último. Y Jesús, aunque la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto, era bienaventurado. No digamos que siempre era feliz, era bienaventurado. Y tú y yo podemos ser bienaventurados cuando aprendemos esa lección. No estoy hablando simplemente de dinero, estoy hablando de dar amor, de dar al necesitado, de dar perdón. A veces es más difícil perdonar que dar dinero. De dar honra y gloria a Dios. Y así Dios va transformando el carácter nuestro en caracteres como Jesucristo. La primera cosa que dijo Cristo a los que quería que fueran sus discípulos era, sígueme, niéguese a sí mismo, sígueme. La cosa más difícil de hacer, de negarse a sí mismo. Podemos negarnos algunas cosas, pero al negar el yo es muy difícil. Pero ahí está la base del cristiano. Si vas a ser un cristiano, dice, pues yo soy cristiano, pero espera un momento. Si vas a ser cristiano, tiene que negarse a sí mismo. Hay la historia del diablo que se apareció a un santo. Le dije al santo, ¿qué haces tú que yo no hago? Tú dices que tú vas a la iglesia, yo voy a la iglesia también, porque el diablo es el primero en llegar. Dice que tú ayunas, yo tampoco como. ¿Qué haces tú? Que yo no puedo hacer, dice el diablo. Y el santo le respondió, yo me niego a mí mismo. El diablo no puede negarse. Porque se hizo diablo diciendo, voy a subir, voy a ser como Dios. Hay un movimiento en los Estados Unidos ahora, ganando potencia a millones de personas, millones. Llegan a decir que Dios está en cada persona, que hay esa llama divina en cada persona, es algo como el hinduismo. Y no hay que buscar a Dios fuera, sino buscarlo dentro, dice. Y esta mujer llega a decir, soy Dios, yo soy el que soy, lo que están diciendo, yo soy el que soy. Entonces hay una ola del anticristo moviéndose, comenzando ahí, y se va a mover por el mundo un espíritu de anticristo diciendo, yo soy el más grande, no hay otro encima mía. Podemos llamar el humanismo de donde saldrá el anticristo. Y el humanismo significa simplemente que el hombre es el más grande, que yo es primero. Y hasta que nosotros bajamos del trono, no somos cristianos. Y cada vez vamos a ver cuáles son los cristianos, menos y menos, aunque Dios está ganando muchas almas, pero luego la criba. El que no baja y el que no da honra y gloria, el que no dice Jesús es mi Señor, no es cristiano. Y la lucha en los últimos años será
entre así. ¿Quién será Dios? ¿Quién será? ¿Quién adoraremos? ¿Quién vamos a dar culto? ¿A quién vamos a dar culto? ¿Al yo o a Jesús? ¿A Barrabás o a Cristo? Siempre la guerra ha sido así. La iglesia cristiana pasó tanta persecución porque decían, curios, Cristos, curios. Cristo es el Señor. Los romanos decían, César, curios. César es el Señor. Hay un César en cada corazón. Hay un dictador en cada corazón. Si no me cree, pregunta a tu esposa. Pregunta a tu mujer si hay dictadores por ahí. Mujer, tengo hambre. La comida. El cristiano tiene que ir cambiando y comenzar a dar, a dar, a dar. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? El carácter de Cristo es precioso. El carácter sin Cristo es feo, da asco, peste. ¿No lo crees? Hay que nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? No, jamás verás el reino de los cielos. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a la riqueza, no puede servir a Dios y al yo. San Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Podemos decirlo? ¿Tú puedes decir? Estoy crucificado con Cristo. Crucificado significa que ya no mandas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. La raíz del pecado no es la pasión. La raíz del pecado es el egoísmo, el yo. Si hay 7 pecados mortales, como dicen, todos son mortales, pero podemos decir que esos 7 pecados mortales, la raíz es el yo, de coger lo que no nos pertenece, de demandar, de pedir. Cuando Dios dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y podemos resucitar con Cristo y estar sentado con Cristo. Ahora el problema del yo es que también entra en la religión. Porque uno dice, pues ya me convierto y seré como Jesús, seré santo, seré limpio, seré dadivoso, seré bondadoso. Pero el problema actual que también en lo que llamamos religión está el yo. Recuerda el fariseo, un hombre muy religioso que entró en el templo a orar, subió al templo a orar y comenzó a orar. Y dijo, gracias Señor, que no soy como este publicano ahí, que diezmo más que hace muchos, que oro, que ayuno. Pero ahí estaba el yo en su asiento, el yo hablando. Para Dios era un olor malo. Él se creía superior a lo demás, superior al pecador que solamente pegó el pecho y dijo, Dios ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesucristo dice, este salió justificado. Así que en la religión también podemos encontrar problemas. Vamos a leer en San Mateo, por ejemplo, 6, las bienaventuranzas o el sermón del monte. Mateo 6. 6:1. Cuidado de no practicar vuestra justicia. Nota aquí cuando habla de dar, lo llama justicia. No practicar vuestra justicia delante de los hombres. Nota la motivación, para ser vistos por ellos. Para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no tocas trompeta delante de ti. Luego, no solamente en el diezmo. Yo recuerdo que estuve en una iglesia puertorriqueña, Estados Unidos, y este pastor era muy listo, pero muy listo. En la puerta principal tenía clavado un papel con los miembros, todos los miembros de la iglesia. Y arriba, ¿sabe quién era arriba? El que daba más ofrenda. Los diezmos. Nombre, dirección, diezmos. Pero yo que he estado predicando ya años, yo sé que cuando uno toma una ofrenda así con los platos, se saca alguna cosa.
Cuando ponga el plato detrás y le dice a la gente, el que quiere dejar algo lo deja, saca la mitad. Pero cuando quiere sacar doble, que ponga los platos aquí delante y que pasen la gente mientras los pastores están sentados y van echando. Y sacas el doble. ¿Por qué? Si estamos dando al Señor. Eso es experiencia de muchos años. Si traen la ofrenda, mientras toca la música y toda la gente pasando, echando ofrenda, sale el doble por lo menos, de echando el plato detrás. ¿Por qué? Si estamos dando al Señor, para ser visto de los hombres. Y las oraciones, que dice aquí. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. A ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Así que el egoísmo está incluso en la iglesia, está en el corazón, está en todo sitio. Por eso dice la Biblia, crucificad el hombre viejo, despojado de ese hombre viejo con toda su vida anterior, renovado en vuestra mente una forma de pensar totalmente distinta. La Biblia dice, cuando dice renovaos en el espíritu de su mente, está diciendo renovado en la forma de pensar, renovado en su actitud. Porque podemos transferir las cosas del mundo a la vida religiosa también. Ser un cambio total. Recuerda la bienaventuranza central de la Biblia. Más bienaventurado cosa es dar que recibir. Eso para que cuela. Recuerdo la historia de dos escoceses. Eran tres que fueron a la iglesia evangélica, pero eran muy tacaños. Tres hombres que no querían ofrendar. Entonces las ofrendas normalmente en Europa se toma al principio del culto. Ellos dijeron, para no dar ofrenda vamos a ir más tarde, después de la ofrenda. Pero ese día el pastor, en vez de tomar la ofrenda en su horario, lo tomó después de la predicación. Ya se hubieran cogido y dijeron uno a otro, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Entonces uno se desmayó y los otros dos lo sacaron fuera y así no tienen que pagar ofrenda. No sé si eran andaluces o gallegos o quién era. Oh, que somos así, ¿verdad, hermanos? La Biblia habla del hombre rico que era un fracaso. Hoy en día, si veamos un hombre exitoso, nadie le va a decir fracasado. El hombre rico que dice, pues ya he ganado todo, voy a hacer almacenes más grandes, voy a almacenar todo lo que he podido cosechar este año y voy a decir en mi alma, descansa en paz porque regocíjate, porque tienes para muchos años, tienes seguridad. Y Dios dice, necio, esta noche te pediré tu alma. ¿Y de quién será estas cosas que has almacenado? ¿De quién será? Y luego Jesús dijo, así es aquel que no es rico para Dios. No es rico para Dios. ¿Eres rico para Dios? Yo te pregunto, ¿eres rico para Dios? ¿Le has dado a Dios? Como Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios, dad a César lo que es de César. Dad a Dios, honra. Dad a Dios tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice la Biblia, dame tu corazón. Honrar a Dios con los diezmos, con las primicias, honrarle en su trabajo, honrarle en su negocio, honrarle en todo cuanto que hacemos. Reconocer que Él es nuestro Dios y sin Él no podemos hacer nada. Luego, una cosa que aún más difícil todavía, a ver si podemos nosotros llegar a aprenderlo, y digo yo porque todavía no he aprendido, de dar sin esperar nada a cambio. Damos, pero siempre queremos, por lo menos que nos dan las gracias, ¿no? ¿No es así? Lo mínimo de cultura, por lo menos. Algunos lo dan, otros no. Pero para ser feliz, para que de verdad podemos llegar a esa felicidad, a esa bienaventuranza, hay que dar sin tratar de cobrar.
La gente no entiende la bienaventuranza. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y si queremos ser como Dios, Dios hace que sale el sol sobre buenos y malos. Y hace que sale el sol en toda la costa del sol a gente que nunca miran a decir, gracias Señor por ese sol, por lo cual he podido ganar mi sueldo, mi vida. Si no, no vendrían los turistas, si no tenía el sol, ¿verdad? A veces queremos dar y queremos cobrar influencia. Hace años tenía una mujer en Torremolinos de la iglesia que era muy rica. Daba algo, quería gobernar. Vio que conmigo no me compraba ni me vendía y ahí no podía ella mover nada y se fue. Y así irán todos, porque no vendo ni compro, yo no tengo precio. El que da, lo da el Señor y ya está. Y así recibirá bendición, pero de dar, es decir, ya puedo ir controlando y gobernando, pues yo sé que hay muchas iglesias gobernadas y controladas por personas que son influyentes, pero con nosotros nada. Otros quieren reconocimientos, pero los que son perfectos dan sin pedir nada, sin querer nada en cambio. Y tenemos que dar, gloria a Dios, inspirado por el amor. En la Biblia podemos dar todo, incluso nuestros cuerpos, para que seamos mártires, quemados vivos, y si no es inspirado por el amor, de nada nos sirve. Dad como Dios, de tal manera amó Dios a ti, y a ti, y a ti. Nosotros amamos lo que es nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué amas tú a tus hijos? En fin, es natural, pero también porque son tus hijos. ¿Has visto los camiones muchas veces? Yo y mis hijos. ¿Por qué llama a esos hijos? Y otros hijos abandonados en la calle, pues no le amamos. ¿Por qué? Porque no son nuestros. Pero para Dios son todos sus hijos. Él les ama a todos, ¿verdad? Tenemos que ser como Dios y amar a los hijos de otros también. ¿Qué le parece? Si uno tiene un hijo o una hija drogadicto, se preocupe. Si no tiene hijo o hija drogadicto, no es problema suyo, ¿verdad? Pero si queremos ser como Dios, tenemos que amar a los hijos de otros también. Preocuparnos por ellos también. Dad amor. Es más bienaventurada cosa que dar que recibir. Ojalá que estas iglesias sean transformadas cuando comenzamos a dar de nosotros mismos. Dios primero, como hicieron los tesalonicenses. Dice San Pablo, primeramente se dieran a ellos mismos, luego a nosotros por amor de Cristo. Primera cosa que hay que dar es tu vida al Señor, es decir, Señor, toma, utilízame, en vez de Señor, dame. Toma mi vida, Señor, utilízame como instrumento en tu mano, un instrumento de paz, un instrumento de amor. Como dijo San Francisco, un instrumento de amor, un instrumento de paz. Donde hay odio pongo yo el amor. Y sea Dios que no deseo tanto ser amado que amar, ser comprendido como de comprender. Este es un santo. Y nosotros aspiramos todo lo mismo, ser como Jesucristo, que dio y dio y dio. Dio a los necesitados y dio a los que no tienen esperanza, como tú y como yo. Hay un principio bíblico en la historia de la viuda de Sarepta, primero de Reyes. Ella no tenía nada. Llegó el profeta, porque Dios había mandado al profeta, vete ahí porque he mandado una viuda de sostenerte durante la sequía, durante el hambre. ¿Por qué Dios no le mandó a un rico? No, le mandó una viuda que no tenía nada. Y cuando él llegó, ella estaba recogiendo poco de leña para cocinar unas tortas, un pan. Y le dijo, mujer, dame de beber. Ella le dio agua y luego dice, hágame una torta. Ella dice, no tengo nada. Tengo solamente harina y aceite para una y luego voy a comer y nos vamos a morir. Y el profeta parecía muy egoísta y decía, sí, haga lo que tú dices, pero dámela a mí primero, a mí primero. Mirándolo de punto de vista natural, sería un egoísta total, viendo una viuda muriendo de hambre con su hijo, pero él
representaba a Dios. Él hablaba en lugar de Dios. Y cuando ella le preparó la torta, comenzó un milagro en su hogar. Y el aceite nunca faltaba, ni la harina. Entró un milagro cuando ella comenzó a dar lo que le costaba en sacrificio. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere enriquecernos. Dios quiere que seamos bienaventurados. Sabemos insuflar en este secreto de la bienaventuranza. Pero no tengo. Y si alguien podía decir no tengo, esta era viuda, no tenía nada. Pero da, y Dios dice vas a recibir bendiciones, 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 bendiciones. Porque no es solamente sembrar y cosechar, es un cambio total de la forma de ver el mundo, de ver a Dios y de ver la situación en que estás. El Señor nos habla y podemos ver como el salmista vio que el hombre bienaventurado es prosperado. Isaías 58, versículo 13. Honrando al Señor, la mitad del versículo 13 dice, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Ni tus caminos, sino los caminos del Señor, ni tu placer, sino te deleite en él, ni tus propios asuntos solamente, sino deleitarse en los asuntos de Dios, y él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. En vez de estar ahí en el valle, estarás encima. Serás un hombre, una mujer bienaventurado, dichoso, exitoso en la vida espiritual. Más bienaventurado cosa es dar que recibir o recibir que dar. ¿Qué le parece? Sinceramente, de profundo. ¿No prefieres tú recibir 1 millón que tener que dar 1 millón? Diga la verdad. Somos incurables, ¿verdad? Más bienaventurada cosa es recibir que dar, ¿verdad? Amén. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Vamos a inclinar nuestro rostro en oración. Gloria al Señor. Jesús, te damos gracias que somos tus seguidores. No queremos seguir al mundo en su avaricia, en su egoísmo. Enséñanos a amar, Señor, sin pedir nada a cambio. De dar sin buscar ninguna recompensa. De orar sin pensar en lo que dice la gente. En ayunar siempre para ti, en diezmar sin pedir ninguna posesión en la iglesia. Oh Señor, trabaja profundamente en nuestros corazones, porque tú eres nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro ejemplo. Como tú nos has dado ejemplo, queremos seguirte, Señor. Y tú nos has enseñado que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bendiga a su pueblo, Señor. Corónale de misericordias. Corónale, Señor, de tus bendiciones. Enriquece el alma que ha aprendido esta lección. Que nunca pasa sequía en su alma, Señor. Sino que sea como un río, como un huerto de regadío. Un árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo. Libértanos, Señor, de esa raíz del egoísmo que heredamos de Adán y Eva. No pedimos nada que no nos pertenece, sino pedimos solamente la oportunidad de servir, de dar y de amar. En el nombre de Cristo.